Eh, Doctora y compañeros, buenas noches. Vamos a exponer acerca del tema de perimetría, OCT, Pentecam y VM. Siguiente, por favor. Ya, vamos a empezar con perimetría, para lo cual primero tenemos que tener un concepto acerca del campo visual, que vendría a ser el área que somos capaces de ver con él o los ojos fijos en un punto. Esta prueba del campo visual se va a utilizar para evaluar la integridad de las vías visuales y también para localizar el daño dentro de la vía visual y también para ver defectos del campo visual que pueden ser generalizados o una pérdida localizada de la visión, en este caso sería un escotoma. Em, Primero debíamos de saber este concepto porque la perimetría básicamente mide el campo visual, en donde también se va a medir la sensibilidad luminosa diferencial en diferentes localizaciones de la retina para que se pueda detectar desviaciones de los valores normales de sensibilidad y también en enfermedad ocular se pueden ver defectos localizados, difusos o ambos en el campo visual. El propósito de este examen va a ser detectar estas depresiones en estadios precoces y así seguirlas a lo largo del tiempo para ayudar al oftalmólogo en el tratamiento del paciente. Siguiente, por favor. Em, el concepto de umbral de sensibilidad luminosa diferencial va a ser el valor estadístico en el cual el paciente puede ver y no ver el 50% de los estímulos. Va a ser importante comprender que incluso un ojo que sea súper sensitivo tampoco va a poder ver la mitad de los estímulos. Este valor va a establecer mediante el examen escalonado que es ascendente y descendente, en donde los estímulos van a ser presentados como diferentes intensidades, de más brillante que es posible ver hasta intensidades tan mínimas que son imposibles de ver. Y también van a haber diferentes intensidades junto con las respuestas del paciente que van a producir una curva de frecuencia de visión. Mm, Este valor estadístico va a ser establecido en el centro de la zona de transición, ya que cuando va a pasar que entre ver y no ver el estímulo con intensidades variables en una localización determinada. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la extensión completa de un campo visual, tenemos dos, que sería la extensión del campo visual monocular, que básicamente este va a ser todo el espacio que nosotros podemos ver con un ojo en un instante. Las dimensiones monoculares del campo visual en una persona normal van hasta 60 grados a nivel superior, hasta 70 a 75 a nivel inferior, y si fuera en un sentido horizontal vemos que en nasalmente va a estar hasta 60 a 65 grados y temporalmente va a estar hasta los 100 a 105 grados. En la imagen que vemos tenemos al ojo derecho y el ojo izquierdo. Vamos a ver que el campo visual central va a ser de 30 grados, lo cual va a ser suficiente ya que va a corresponder a un 83% de lo que es la corteza visual. Y la mayoría de los defectos patológicos se van a detectar en el área central. Siguiente, por favor. En cuanto a la extensión del campo visual binocular, tenemos que tener en cuenta de que los dos campos visuales, cuando se solapan, van a originar una zona estereoscópica que va a medir unos 120 grados en la dimensión horizontal. Ahora, para entender mejor este campo visual, tenemos que saber que la representación en la retina es invertida, así como, por ejemplo, tanto en vertical como en horizontal. Y también tenemos que saber que la parte superior del campo visual va a corresponder a la parte inferior en la retina y la parte inferior del campo visual va a corresponder a la parte superior de la retina. Igualmente es en el lado temporal del campo visual, en donde en la retina se va a ver en la zona nasal y el lado nasal del campo visual se va a ver en la retina en el lado temporal.
Y para esto tenemos los hemicampos. El hemicampo visual izquierdo, que como les explicaba, el nasal va a ser para el ojo izquierdo y el temporal para el ojo derecho. Igual en el hemicampo visual derecho, que va a ser temporal al ojo izquierdo y nasal en el ojo derecho. Todo esto porque también hay una decusación óptica en el quiasma. Siguiente, por favor. Con respecto al punto ciego o también la papila del nervio óptico, tenemos que saber que este va a ser un área en donde las fibras nerviosas salen del ojo hacia el cerebro. Entonces, este área es redondeada y tiene 5 grados de diámetro. Este no posee fotorreceptores, por ello resulta ciega, pero también tenemos que saber que el cerebro tiene la capacidad de compensar la no percepción luminosa en esa zona, incluso con un ojo cerrado, y nosotros no somos conscientes de este punto ciego en nuestra visión. Los estímulos de una campimetría que van a recaer en este punto no son vistos y dan como resultado un escotoma absoluto de 5 grados de diámetro, que está localizado en la retina en las coordenadas de X en 15 grados y en Y serían -2 grados. Básicamente, como este punto ciego va a estar en un mismo sitio, se va a usar para lo que es la comprobación de la fijación del paciente, para comprobar si la fijación del paciente es correcta. Em, como podemos ver en la imagen, este, como podemos ver en imagen, vemos que es la sección horizontal de un ojo derecho que está visto desde arriba. Entonces, el conjunto de la córnea, que es la parte externa del ojo que va a estar en contacto con el aire, y el cristalino, que es el lente interno del ojo, estos van a formar la imagen de lo que vemos en la retina, que estaría en la parte posterior del ojo. Entonces, ahí es donde están las zonas sensibles a la luz, salvo en el punto que les decía, el punto ciego que va a estar ocupado por el nervio óptico. Siguiente, por favor. Este es un ejemplo del test que está diseñado para revelar ese punto ciego. Si nosotros hacemos este ejercicio, básicamente nos vamos a dar cuenta de ello porque acá nos pide que cerremos el ojo izquierdo y que con el ojo derecho, más o menos a unos 50 centímetros del rombo negro, miremos al rombo con atención. Entonces vamos a ver que va a haber una variación ligera. Cuando hagamos una variación ligera de la distancia de la pantalla, vamos a comprobar que cuando se encuentra a cierta distancia de la pantalla, el círculo negro va a desaparecer del campo visual. Siguiente, por favor. Ya, con respecto al umbral y sensibilidad, es importante señalar que en perimetría se va a referir a la misma función retiniana, aunque tenga una terminología diferente, como por ejemplo campo visual, colina de la visión, sensibilidad retiniana, sensibilidad umbral y sensibilidad luminosa diferencial. Es importante también tener en cuenta que la intensidad del estímulo va a ser inversamente proporcional a la sensibilidad de la retina. Siguiente, por favor. Con respecto a la colina de la visión, vamos a tener la representación que va a ser tridimensional de las diferentes sensibilidades retinianas. Esto va a ayudar a facilitar la comprensión de los defectos de un campo visual. Em, Tenemos que saber que en condiciones normales es máxima la fijación en la fobia y cuando, por ejemplo, en la imagen a color que tenemos podemos hacer como una analogía del campo visual como una isla, por así decirlo. Entonces, vamos a ver que de esta isla la altura de cada punta va a ser la sensibilidad la sensibilidad máxima en la fobia, entonces esta va a representar a la cumbre de una montaña en la isla. Va a disminuir hacia la periferia y esto lo podemos ubicar como las costas de la isla. Y después tenemos que tener en cuenta también el punto negro, que vendría a ser como un pozo profundo, y este vendría a ser la mancha ciega. Y bueno, el mar, que vendría a ser todo lo que está de celeste,
que vendría a ser la ausencia de visión. Y al costado tenemos una imagen ya tridimensional en donde representa el campo visual de una persona de 20 años y una de 70. En la de 20 años podemos ver que cuando la colina es joven está más alta y también está más acentuada. Siguiente, por favor. Con respecto a los métodos y técnicas de exploración, vamos a ver que los resultados de un examen campimétrico van a ser dictados por una serie de condiciones que son fijadas por los programas estándar de examen para asegurar que los datos son conscientes de una visita a otra y que pueden ser analizados a lo largo del tiempo. Estas condiciones van a ser tamaño y color del estímulo, tiempo de exposición del estímulo, una máxima intensidad del estímulo y también iluminación y o color de fondo. Si alguna de estas condiciones cambiara, los datos ya no pueden ser comparativos. Vamos a tener también procedimientos de exploración supraumbral, que estos van a detectar si el paciente ve o no el estímulo, en los cuales está el campo visual por confrontación, la pantalla tangente de Jerome, el perímetro computarizado y los procedimientos de estimación de umbral que van a medir la sensibilidad en cada punto. Para esto está la perimetría cinética, perimetría estática y también la perimetría cromátrica. Siguiente, por favor. Con respecto al tamaño del estímulo y el tiempo de exposición, en la perimetría computarizada, los estímulos de tamaño de Goldman 3, este, ya bueno, en la perimetría computarizada se toma como referencia los estímulos del tamaño del Goldman 3, ya que antes se pensaba que para detectar, por ejemplo, escotomas que eran más pequeños, podía ser un estímulo menor de un Goldman 1, pero se ha demostrado que no coincidía con la relación. En los programas de baja visión, por ejemplo, el tamaño, aquí se toma el tamaño mayor, que sería un Goldman 5. En estas aplicaciones, la falta de valores estándar no presenta un inconveniente, puesto que de por sí la típica pérdida de sensibilidad, mayormente mezclada con la aparición de escotomas absolutos, nos dan una idea clara de la situación visual del paciente. El tiempo de la exposición al estímulo se fija en 100 milisegundos, ya que este valor va a ser suficientemente alto para que se alcance la adición temporal completa de la intensidad del estímulo y por otra parte está por debajo del tiempo de reacción del reflejo de fijación, que podría dar resultados erróneos si el estímulo se representase durante más tiempo. Siguiente, por favor. En la iluminación de fondo vamos a ver que un alto rango dinámico va a dar una mayor detectabilidad de los mínimos cambios de la sensibilidad cuando la iluminación de fondo sea pobre. Con un fondo poco iluminado se va a obtener una curva más aplanada en la colina de visión, lo que va a resultar óptimo para la perimetría estática. Em, Después tenemos que por esta razón es que los 4 aposlib de fondo va a ser ideal en una campimetría computarizada estática y 31.4 Aposlib sería en una campimetría manual dinámica, como se puede apreciar en la imagen, que tenemos aún mayor rango dinámico. Por ejemplo, en la perimetría dinámica, si es el fondo brillante va a ser mejor en 31.4 Aposlib, y si es en la perimetría estática en un fondo tenue es en 4 Aposlib. La máxima intensidad del estímulo se va a dar para las condiciones de iluminación de fondo, ya que debe mantenerse en un valor mínimo de 1000 Aposlib, y puede ser 4000 para un Octopus 1, 2, 3, ya que a mayores intensidades del estímulo podrían dar falsos positivos debido al fenómeno del flash. Siguiente, por favor. En la escala de sensibilidad, tenemos que saber que los decibeles van a ser la unidad de sensibilidad de la retina. Entonces, la percepción de la brillantez luminosa está
íntimamente relacionada con el logaritmo dimensional de la intensidad luminosa física y puede ser expresada por la siguiente fórmula, que sería Y de Aposlib igual a 10 por logaritmo máximo, máximo estímulo de Aposlib entre X, donde Y va a ser la sensibilidad retiniana y X va a ser la intensidad del estímulo. En estos tipos, por ejemplo, si vemos en la imagen, tenemos que el Octopus 101 va a ir puede ser en la mínima, puede estar expresada en 0 hasta los 40 decibeles. En el Octopus 101 puede ir del 0, que sería 1000, hasta el 0.1 Aposlib, igual en el Octopus 123, que va desde 4000 hasta los 0.4 Aposlib. Siguiente, por favor. En los tipos de campimetrías y aparataje utilizado, lo podemos clasificar en técnicas computarizadas y técnicas manuales. En las técnicas computarizadas, aquí se puede medir la sensibilidad retiniana en decibelios y nos dan la probabilidad de normalidad. Sus ventajas van a ser que tienen mayor rapidez, mayor sencillez, presión y que también van a detectar lesiones precozmente. Las desventajas o limitaciones es que este va a tener un factor de aprendizaje, variabilidad, los efectos de la fatiga y también necesidad de mayor colaboración por parte del paciente. En estas técnicas computarizadas están el supraumbral, que nos ayuda a la detección de si el paciente vio o no el estímulo, y el umbral, que mide la sensibilidad en cada punto. En estas técnicas computarizadas son más conocidas y empleadas el campímetro de Humphrey y también el Matrix FDT. En las técnicas manuales vamos a encontrar técnicas de confrontación, pantalla tangente, la rejilla de Amsler y la perimetría de Gottman. Siguiente, por favor. Ya. En la perimetría dinámica, esta nos va a ayudar para medir la colina de la visión y, como les decía, va a ser una técnica manual. Con la pantalla de Berun y con el perímetro de Goldman, vamos a mover el estímulo, un puntero o con un punto de luz. Tiene que ser despacio desde la periferia del campo visual hasta el punto de fijación. Esta perimetría de Goldman, el paciente tiene que mantener la fijación en el punto central mientras se va introduciendo estímulos por la periferia. Aquí el examinador tiene que cambiar la posición del estímulo, tamaño y también la intensidad para delimitar el campo visual. Conforme el estímulo se va acercando al centro, en un punto de la luz se hace visible. Entonces, este punto se tiene que marcar en el papel y se va a transformar en uno de los puntos que van a formar una isóptera. Y esta isóptera va a ser la línea de conexión de todos los puntos con igual sensibilidad. Va a estar indicada sobre todo en la evaluación de lesiones neurológicas o en pacientes en los que no puede realizarse una campimetría computarizada. Siguiente, por favor. Ya, la perimetría estática van a ser la intensidad de la luz del estímulo en una localización determinada, solo que esta va a variar de arriba y abajo de manera escalonada. Y, por ejemplo, aquí cuando se hace más débil con intervalos o escalones de 4 decibeles hasta que el paciente ya no responde al estímulo para no verlo, también se va a ir cambiando de dirección. Entonces, los estímulos que se van a hacer más brillantes en intervalos de 2 decibeles hasta que el paciente los ve de nuevo y con un último punto de escalón que va a ser de 1 decibelio nos indica el valor umbral de la sensibilidad retiniana de esta localización. Por ello, la perimetría estática va a ser el método más fiable y preciso para analizar el campo visual, donde la colina de la visión es casi plana y, dada su complejidad en la presentación de los diferentes estímulos, requiere el uso de un ordenador. Siguiente, por favor. Bien, entonces hablando básicamente de lo que es la perimetría computarizada, como ya explicó un poco, esta va a ser la medición del campo visual periférico en forma automatizada, ¿no?
Lo que nos va a permitir este estudio es evaluar y analizar lo que son la percepción de estímulos luminosos en todo el campo visual del paciente y va a ser fundamental para la detección y seguimiento de glaucoma, ¿no? Así como de otras patologías que puedan afectar lo que es el nervio óptico. Y también nos puede ayudar a crear un mapa más detallado de dónde puede y no puede ver el paciente. Siguiente, por favor. La gran mayoría de los campímetros computarizados se han construido tomando como referencia, como ya dijo, el campímetro de Goldman. Aunque la verdadera revolución ha sido el poder adaptar un sofisticado software que pudiera dirigir el aparato, ¿no? Mediante la presentación de estímulos a través de un sistema de proyección. em, en el lugar elegido y con el tamaño, la intensidad y las secuencias predeterminadas. De esta manera se puede repetir lo que es la prueba en las mismas circunstancias con la simple condición de elegir el mismo programa. Es decir, que se consiguió su estandarización, permitiendo reproducir lo que era exactamente en cualquier momento, en cualquier paciente y en cualquier lugar el mismo examen, ¿no? Pudiendo así obtener resultados mucho más fiables y de mayor calidad. Siguiente, por favor. En cuanto al procedimiento, vamos a ver que el paciente va a tener que mirar el centro de un perímetro, ¿no? Y el ojo que no va a estar siendo probado va a estar cubierto con un parche. Al paciente se le va a pedir que mire fijamente un objetivo central durante toda la prueba y en ese momento va a comenzar a aparecer pequeñas luces bajas en diferentes lugares, ¿no? Y el paciente va a tener un botón el cual va a poder presionar siempre que vea la luz. Y la máquina va a ir rastreando las luces que no pueda ver. También el paciente tiene que saber que puede parpadear normalmente durante la prueba, además también que puede hacer una pausa, ¿no? Si es que necesita algún tipo de descanso por un momento. Ya que debido a que el paciente está mirando fijamente al frente durante la prueba, el médico puede saber qué luces ve por fuera de su área de visión central, ¿no? Debido a que el glaucoma va a afectar la visión periférica. Esta prueba nos va a poder ayudar a demostrar si hay una pérdida de la visión por fuera de su campo visual central. Y se van a mostrar algunas luces en lugares donde la máquina sabe que no puede verlas, ¿no? Esto se hace a propósito para poder detectar lo que se conoce como un umbral visual, que es el área donde no puede ver las luces la mitad del tiempo. Siguiente, por favor. En cuanto a la iluminación de fondo, como ya vimos, esta va a diferir de un instrumento a otro, ¿no? Aunque la mayoría de los campímetros computarizados, como el analizador de Humphrey, va a utilizar un 31.5 aposi- apostibios, similar a lo que era el perímetro de Goldman, ¿no? El Octopus va a utilizar va a utilizar 4 apositilbios como iluminación de fondo, y esta va a ser la más baja dentro de los diversos campímetros que van a existir. Ninguna de estas diferencias de iluminaciones ha demostrado ser superiores a otras, ¿no? Pero lo que resulta evidente es que aquellas que van a tener una iluminación de fondo más intensa, en el periodo de adaptación a la oscuridad va a ser mucho más corto, ¿no? La campimetría tampoco nunca debe ser realizada con una luz ambiental intensa. En cuanto al tamaño del estímulo, como el campímetro de Goodman, el tamaño de los diferentes estímulos que se va a utilizar se van a representar en números del 1 al 5. Estos números van a tener equivalencia de un tamaño real en milímetros cuadrados. El tamaño 1 va a tener un equivalente a 0.25 milímetros cuadrados, el tamaño 2 a 1 milímetro cuadrado, el tamaño o el número 3 a 4 milímetros cuadrados, el 4 a 16 milímetros cuadrados y el 5 a 64 milímetros cuadrados. En cuanto... Algo disculpa, Sí, doctor. Alessandra, algo que también hay que agregar es que si el paciente, por ejemplo, tiene alguna metropía, como es, por ejemplo, una miopía o astigmatismo o hipermetropía, y el paciente usa correctores, para el momento del examen tiene que utilizar sus lentes correctores, ¿no? Entonces, esto también hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
cuanto a las indicaciones, así como lo que estás indicando, de que esté en un ambiente no muy iluminado y demás detalles, ¿no? Ujú, sí, Continúa, doctor. por favor. Ya. En cuanto a lo que es la intensidad del estímulo, la campimetría de proyección, la intensidad del estímulo va a ser el resultado de la suma de la intensidad de la luz proyectada y la iluminación de fondo. No obstante, esta intensidad va a expresar simplemente como la cantidad de luz proyectada hacia el fondo existente, ¿no? La atenuación de la luz proyectada se va a expresar en unidades logarítmicas o decibelios, y una unidad logarítmica va a ser igual a 10 decibelios, ¿no? Al existir una menor iluminación de fondo, los estímulos se van a percibir más intensos. Ahora, en cuanto a lo que es la duración del estímulo, el tiempo que un estímulo es mostrado durante la prueba va a resultar fundamental para una correcta valoración de los resultados, ¿no? Si la duración es, su duración debe ser lo suficiente como para minimizar las variaciones en las respuestas del paciente. Sin embargo, deberá ser más corta que el tiempo de latencia de los movimientos oculares, que es de aproximadamente unos 0.25 segundos. De esta manera, el paciente no va a tener el tiempo de desviar la mirada para intentar localizar lo que es el estímulo. Y en cuanto a la determinación del umbral visual, el umbral visual se va a definir como el mínimo de brillantez que el paciente puede percibir en una localización determinada del campo visual. Esta sensibilidad visual va a variar constantemente y por esta razón los valores del umbral van a ser fluctuantes, ¿no? Y no pueden ser medidos de una forma absoluta. Si nos encontramos en una habitación totalmente a oscuras, podemos experimentar lo que es una sensación de percibir ciertos destellos desordenados de luz de muy baja intensidad, ¿no? Que son provocados por la actividad espontánea de la vía óptica y del cerebro. A esta actividad se le denomina lo que es un ruido retiniano y cerebral y debe ser diferenciado de un verdadero estímulo luminoso. Siguiente, por favor. En cuanto a la interpretación de los resultados, lo primero que debemos buscar es el programa que se utilizó para realizar la prueba, ¿no? Tomando como referencia el formato de impresión 3 en 1 del programa de prueba de umbral central 32 del analizador de Humphrey, que es el que se utiliza con mayor frecuencia. A continuación, debemos encontrar lo que es la información sobre los parámetros utilizados en la prueba, ¿no? Como por ejemplo, tipo de fijación, el tamaño del estímulo, la iluminación de fondo y la estrategia. También tenemos que visualizar los datos relativos del paciente, ¿no? Como fecha de nacimiento, el diámetro pupilar, agudeza visual, corrección óptica. Además de la fecha, hora y tiempo utilizado que hemos realizado la prueba. Luego vamos a pasar a imprimir una información que va a ser importante, que nos va a servir para valorar la consistencia de las respuestas del paciente, que son los índices de fiabilidad, ¿no? Las pérdidas de fijación, los falsos positivos y los falsos negativos. Los tres formatos más utilizados va a ser la escala o tonos de grises, profundidad de los defectos y el valor numérico de los umbrales, ¿no? La escala de grises nos va a representar lo que es el campo visual del paciente y nos va a dar una idea inmediata del tamaño y de la magnitud de los defectos. Siguiente. Entonces, en cuanto al índice de fiabilidad, los más frecuentes y los más utilizados van a ser la pérdida de fijación. Una buena fijación va a ser una condición fundamental para que un campo visual pueda ser fiable, ¿no? Cuando la fijación es deficiente, va a existir dos razones por las cuales se podría provocar. La primera es que el paciente tenga una dificultad en mantener la mirada en el punto de fijación del aparato. Habitualmente, esta puede ser por una falta de atención o porque el paciente ya está cansado. En esta situación pueden pasar desapercibidos pequeños defectos y los más grandes y profundos ser subestimados, ¿no? Otra razón por la que se puede dar es para que la fijación sea deficiente, sea cuando las manchas ciegas no estén bien delimitadas, ¿no? En esta situación hay que comprobar la impresión numérica de los umbrales en esa zona y verificar si está presente el defecto absoluto que va a representar la mancha ciega. Si este defecto no va a estar presente, puede ser indicativo de una mala fijación. El analizador Humphrey
cuando las pérdidas de fijación alcanzan una cifra superior al 20% de las veces en las que se ha controlado, va a existir una posibilidad de que vaya a influir en la interpretación de los resultados, ¿no? Y el símbolo XX va a aparecer en la pantalla y también se va a imprimir junto con los demás parámetros y nos va a indicar que que va a estar fuera de los límites normales. Siguiente, por favor. También vamos a tener a los falsos positivos. Los perímetros computarizados de proyección van o suelen emitir un ligero zumbido cada vez que el proyector se mueve, ¿no? Para poder representar un estímulo en un punto determinado del campo visual. Si el paciente colabora mal o está ansioso, puede responder al zumbido del aparato, aunque el zumbido no se haya presentado. Estas respuestas puede ser recogida como un falso positivo. Y en cuanto a los falsos negativos, durante la prueba se va a representar varias ocasiones estímulos mucho más brillantes que el umbral, ¿no? Que son los supraumbrales. En un área donde la sensibilidad ha sido determinada previamente. Si el paciente no va a responder a ese estímulo supraumbral, la respuesta va a ser recogida como un falso negativo. Y también valores elevados de respuesta de falsos negativos nos pueden sugerir fatiga o falta de atención en el paciente. Siguiente, por favor. Y de no contacto que permite estudiar in vivo las estructuras oculares. Y está basada en la interferometría de baja coherencia, la cual utiliza la reflexión de luz infrarroja para obtener imágenes tomográficas de alta resolución. Vamos a hablar sobre las instrucciones de manejo de la tomografía de coherencia óptica. Para capturar una fotografía de tomografía de coherencia óptica, siempre es necesario tener unos conocimientos básicos sobre el aparato que vamos a utilizar. Además, también debemos tener claro lo que queremos o lo que buscamos, ya que si no es así, podemos dejar pasar por alto datos importantes. Entonces, como primer paso, tenemos lo que es abrir el programa y registrar al paciente, ¿no? Para empezar, debemos abrir el programa que se encuentra en el escritorio del ordenador. Una vez hayamos abierto el programa, nos aparecerá la pantalla principal, que es esta que aparece. Si es la primera vez que el paciente va a realizar este examen, debemos seleccionar la pestaña de registrar un nuevo paciente. Seguidamente se nos abrirá una pantalla, la cual debemos rellenar con la información que se nos pida, ¿no? Que sería esta, ¿no? Nos pide nombre, número de historia, sexo, edad y raza, ¿no? Cuando hayamos acabado todo esto, seleccionamos registrar. Cuando tengamos ya creada la ficha de nuestro paciente, debemos seleccionar el icono superior de captura y pasar a manejar la pantalla táctil. El siguiente paso es seleccionar el patrón de exploración. En el menú principal de la pantalla táctil vamos a encontrar todos los patrones de exploración disponibles. Según la anamnesis y el desarrollo del examen de nuestro paciente, debemos seleccionar el que más útil nos sea, ¿no? Tenemos el patrón line, que es este de acá. Es básicamente es para una exploración lineal de 6 milímetros o 9 milímetros de longitud, donde podemos fijar la posición en centro, en mácula, disco o fijación externa. Luego tenemos la radial, donde se va a dar una exploración radial de 12 puntas con una longitud de 6 milímetros y podemos fijar la posición en centro, mácula o fijación externa. Luego tenemos la 5 line cross, donde se va a realizar una exploración con 5 líneas en las direcciones horizontal y vertical
a intervalos regulares transversalmente. Y nos va a dar la posibilidad de fijar en centro, mácula, disco o fijación externa. Luego tenemos la 3D mácula, que es un patrón 3D con la longitud de exploración más larga. No hay posición de fijación, ya que explora toda la retina central. Luego tenemos la 3D mácula, o 3D disc. Es un patrón 3D con fijación en mácula y disco respectivamente, con una longitud de exploración de 6 por 6 milímetros. Y es importante cuando queremos centrarnos en alguna de estas áreas, ¿no? Luego tenemos la 3D mácula V, que es un patrón 3D vertical con una longitud de exploración 7 por 7 milímetros. Y luego tenemos la fotografía de segmento anterior, que es una función con la cual podemos hacer una fotografía a la parte anterior del globo ocular y debe haber una fijación externa, ¿no? Todos estos patrones con fijación interna van acompañados de una fotografía de fondo de ojo que puede visualizarse en color, con filtro infrarrojo o en red free. Ahora, el tercer paso es preparar al paciente y realizar la fotografía. Para que la fotografía se realice correctamente, es importante que el paciente esté bien colocado. Cuando ya esté sentado y hayamos situado la mesa a la altura adecuada para que el paciente tenga la espalda recta, nos debemos quedar a su lado, ¿no? Para comprobar que sus ojos queden situados a la misma altura que el marcador situado en la barra derecha del reposabarbillas, que es la flechita que está señalando. Una vez el paciente esté preparado, seleccionamos el patrón de exploración y nos aparece una pantalla táctil donde vamos a colocar adecuadamente la altura de los ojos del paciente, ¿no? Y debemos subir y bajar la mentonera para centrar el ojo de manera que la parte del iris visible quede en medio de las dos líneas horizontales de estas. Después, en la imagen izquierda, debemos tocar la pantalla justo en la pupila del paciente con un clic para que se centre de manera automática en el recuadro azul. Cuando hayamos acabado este paso, debemos dar clic en capturar Start. Y a continuación va a empezar una marcha atrás, en la cual debemos decirle a nuestro paciente que fije la mirada en el aspa verde que aparece a través del ocular y que no realice ningún parpadeo. Luego tenemos el siguiente paso, que es examinar los resultados. Cuando la fotografía ha terminado de realizarse, automáticamente se procesa y se pasan los datos al ordenador. En la pantalla de visualización de resultados encontramos diferentes apartados. Tenemos el que dice número 1. En este apartado, podemos ver los diferentes escáneres que forman la tomografía. Aparecen las capas de la retina muy bien definidas. Como vemos acá, más adelante les voy a explicar cada una de estas más detalladamente. Luego tenemos la retinografía o segmento anterior. En esta parte de la pantalla aparece la retinografía que se realiza en todos los patrones de exploración con fijación interna. Luego tenemos la pantalla multifuncional. Es la pantalla más versátil, ya que según el patrón escogido, muestra diferentes exámenes. Y el miniatura. En esta parte de la pantalla aparecen las miniaturas, ¿no?, de las fotografías realizadas. Y haciendo un clic sobre cualquiera de estas,
podemos seleccionar la fotografía para examinarla en la pantalla de exploración, ¿no? Más detalladamente. Y como último paso tenemos editar y exportar el informe. Una vez hayamos ya analizado la tomografía y la retinografía, crearemos un informe clínico en el cual quede reflejado lo que queramos mostrar, ¿no? Para ello debemos seleccionar el icono de report, que se encuentra en la barra de herramientas. Y una vez hayamos seleccionado el icono, vamos a previsualizar nuestro informe, ¿no? Para poder editarlo debemos seleccionar la pestaña de editar reporte, situado en la parte izquierda de la pantalla. Y finalmente, una vez tengamos el informe de la manera que hayamos elegido, seleccionamos exportar para poder guardarlo adjunto en la ficha del paciente. Ya. Bueno, Muy Alessandra, esto también va a ir variando de acuerdo al modelo del OCT, ¿verdad? Ahora claro. existen diferentes modelos un poco más, digamos, más versátiles en su uso, ¿no? Entonces, incluso, así como estás mencionando, hay dispositivos que tienen para una visualización en 3D, ¿no? Que tú puedes mover en la pantalla, inclusive ver como desde la parte superior la superficie retinal y bueno, también en estos equipos tiene la versatilidad de poder ver al reverso o en forma lateral, ¿no? Los cortes diferentes de la retina y esto en diferentes partes de la retina, ¿no? Dependiendo de cada equipo también, ¿no? Lo importante del OCT es que nos va a dar una información pormenorizada de lo que nosotros haciendo un fondo de ojo no podemos ver. Incluso nos va a dar una información pormenorizada de cada capa retinal, ¿no? Tanto la evaluación a nivel de la retina, de la mácula y también a nivel del nervio óptico, ¿no? Nos va a hacer un conteo inclusive de las fibras nerviosas, nos va a dar un tamaño real del nervio óptico, que muchas veces en nuestra evaluación de fondo de ojo es una evaluación subjetiva. A mí me puede parecer un tamaño de nervio óptico normal, pero en el OCT va a salir, digamos, el tamaño real medido en milímetros, pues, ¿no? Entonces esa es la ventaja del OCT. Está muy bien, Alessandra. Continúa, por favor. De actorita. Entonces ahora vamos a hablar sobre la terminología. Para poder interpretar correctamente una imagen de tomografía es muy importante saber dónde estás y qué estás observando. Para saber dónde estás hay que tener muy clara la distribución de las capas retinianas y cómo es cada una de ellas. Entonces voy a empezar a describir las capas comenzando por las más externas. Entonces tenemos a la esclerótica, que es esta. Esta generalmente se ve hiporreflectiva y de coloración uniforme. Se observa en casos concretos de miopatía alta o técnicas más avanzadas como fuente de barrido. Luego tenemos la coroides, donde vamos a observar la coroides externa y la coroides interna. La coroides externa, conocida como la capa de Haller, y la coroides interna, conocida como la capa de Sattler. Estas dos capas están formadas por vasos sanguíneos grandes y medianos, respectivamente. Luego tenemos al epitelio pigmentario de la retina. Es la capa retiniana más hiperreflectiva. Se presenta como una doble capa, que tenemos la capa más externa, que está formada por las células del epitelio pigmentario de la retina y la membrana de Bruch. Y tenemos a la zona de interdigitación,
que es la capa interna de la formación del epitelio pigmentario de la retina. En esta capa se localizan los segmentos externos de los conos. Como vemos, es la que tiene mayor hiperreflectividad. Luego tenemos a la zona elipsoide. Es igual de hiperreflectiva que el epitelio pigmentario de la retina. Anteriormente era conocida como interfase entre los segmentos internos y externos de los fotorreceptores, pero actualmente se vio que corresponde a la parte externa del segmento interno de los fotorreceptores. Vendría a ser esto de acá. Luego tenemos la zona mioide, que es esta de acá. Esta es una capa hiporreflectiva, como vemos, y es la parte interna del segmento interno de los fotorreceptores. Luego tenemos a la membrana limitante externa, que es la última capa hiperreflectiva, aunque no tanto, ¿no? Vemos. O sea, no es tanto como las anteriores. Y en esta capa se unen los fotorreceptores con las células de Müller. Su integridad es un indicador de la integridad de los fotorreceptores. Luego tenemos la capa plexiforme externa, que es la zona de conexión entre los fotorreceptores y células bipolares. Luego tenemos la capa plexiforme externa, ya que es esta de acá. Acá vamos a ver, va a ser la zona de conexión entre los fotorreceptores y células bipolares. Luego tenemos a la capa nuclear interna, que está formada por células bipolares, horizontales y amacrinas, y es una capa hiporreflectiva, ¿no? Luego tenemos a la capa plexiforme interna, que es la zona de conexión entre las células bipolares, amacrinas y ganglionares, y es algo más hiperreflectiva que la capa nuclear interna. Luego tenemos a la capa de células ganglionares y capa de fibras nerviosas, donde su integridad es de vital importancia, ya que pueden presentar alteraciones si existen patologías retinianas y enfermedades del nervio óptico. Y el vitrio, ¿no? En casos de desprendimiento de vitrio se puede observar el vitrio cortical posterior. Ya, ahora ya teniendo en cuenta esto, ya que hemos escrito todas las capas retinianas, para tener en claro dónde estamos observando, debemos tener claro qué vemos, ¿no? Para ello vamos a describir las posibles alteraciones anatómicas que pueden sufrir las capas de la retina. Por ejemplo, si vemos una imagen parecida a esto en las distintas capas que hemos visto, estaríamos hablando de un adelgazamiento, ¿no? Está bien una disminución del grosor de la capa, esto lo podemos ver en neuropatías ópticas glaucomatosa severa y pérdida de fibras nerviosas a nivel macular. Luego un engrosamiento que más o menos se vería así, estaría dándose un aumento, ¿no?, del grosor de la capa. Podemos ver lo que es un edema macular quístico, una elevación en una coroidosis serosa central, o una depresión, podemos verlo en un agujero macular lamelar, una irregularidad, va a ser una inconsistencia de la forma fisiológica, y fragmentación, que básicamente son interrupciones múltiples y pequeñas, y la podemos ver en degeneración macular exudativa, una interrupción que va a ser la pérdida de un fragmento continuo, y lo podemos ver en el agujero macular, y la ruptura, que va a ser combinación entre interrupción y desplazamiento de la capa a una localización externa o interna, y la podemos ver en degeneración macular asociada a la edad. Entonces, la metodología, tenemos que localizar el epitelio pigmentario de la retina y analizarlo, ¿no? Es la primera capa que debemos localizar en una imagen de tomografía.
de poder visualizarse la capa doble, ¿no? Del epitelio pigmentario de la retina, separada por una línea muy fina hiporreflectiva. Se analiza toda su extensión para comprobar que no haya ninguna alteración o proceso patológico. Luego tenemos que analizar las estructuras subyacentes del epitelio pigmentario de la retina. Vamos a ver las hiperreflectividad directa, ¿no? Con hiperreflectividad directa podemos ver lo que son depósitos lipídicos, manchas algodonosas, puntos blancos. Manchas algodonosas se vería algo así. Se observa como una mancha grande de reflectividad moderada y se localizan en la capa de las fibras retinianas. Podemos ver lo que son puntos blancos intrarretinianos, migración del epitelio pigmentario de la retina y zonas densas. Ya. Luego tenemos que analizar las estructuras luego tenemos que ver la hiperreflectividad indirecta, que va a permitir un mayor paso de luz hacia estructuras externas debido a pérdida o atrofia de las capas retinianas más internas. Luego tenemos que ver la hiporreflectividad directa, que son elementos acuosos o serosos, los cuales crean quistes y edemas. Acá, por ejemplo, vemos un quiste en la retina. Luego tenemos hiporreflectividad indirecta, donde aparecen lesiones de alta reflectividad por encima de las capas más internas y bloquean el paso de la luz hacia estructuras externas. Por ejemplo, una hemorragia preretiniana, ¿no? Otros, y no menos importantes, son las drusas, que es la presencia, son pequeñas. Si son pequeñas, son llamadas drupeolas y se considera un proceso normal del envejecimiento. Se vuelven patológicas cuando estos son mayores a 65 micrómetros y tienen forma pupuliforme o triangular y reflectividad moderada. Estas representan un signo clínico de degeneración macular asociado a la edad. Y si son ya mayores de 360 micrómetros, nos estarían hablando de desprendimiento del epitelio pigmentario de la retina y riesgo alto de una degeneración macular asociada a la edad. Luego tenemos que analizar la morfología de la retina. Hay que ver las alteraciones del grosor macular, si hay un aumento del grosor, si hay una disminución del grosor. Luego tenemos que ver el desprendimiento del vítreo posterior y si hay una alteración de la zona elipsoide. Vamos a ver la integridad de estas capas, lo cual es de vital importancia, ¿no? Ya que constituyen la integridad de los fotorreceptores. Hay que buscar interrupción y elevación. Y por último, dentro de la metodología hay que comparar con pruebas anteriores. Siempre es útil comparar las tomografías de coherencia óptica actual con otras realizadas anteriormente para controlar la evolución y la eficacia del tratamiento. Acá tengo un video. Bueno, básicamente acá lo que le está pidiendo es que vea el punto central y le pide que puede parpadear. Le pide que abra y que sostenga el párpado y ahí recién puede parpadear.
Y ahí se ve la toma que ha realizado. Tiene que ver el punto y acá está centrando el nervio. Le pide que puede parpadear y que abra, ¿no? Bien sus ojos, hace la toma y, y ahí le indica que recién puede parpadear. Ya, y acá tenemos una tomografía de coherencia óptica en pseudocolor. Esta depresión es la maculofobia y este es el nervio óptico. Ya, y posterior a esto, acá hay unos ejemplos para poder diferenciar. Por ejemplo, acá vemos un edema importante de la cabeza del nervio óptico. Es una paciente con pérdida brusca de la visión del ojo izquierdo que tenía antecedentes de hipertensión arterial diagnosticada con una neuropatía óptica isquémica anterior. Y acá vemos una atrofia del nervio óptico, ¿no? Que es una paciente que acudió luego de una pérdida progresiva de la visión. Entonces, se nota claramente, ¿no?, la diferencia entre ambos. Mira, Ejemplo, disculpa un ratito para complementar esto. En la imagen que muestra Alessandra, se observa, por ejemplo, el nervio óptico pálido, ¿no? Esa viene a ser la atrofia, ¿no?, del nervio óptico. Por ejemplo, en los casos de neuropatía óptica traumática, después de un golpe intenso, el paciente a veces presenta este tipo de lesiones, ¿no?, a nivel de nervio óptico por una compresión o una concusión que se produce a nivel del nervio óptico después de un traumatismo ocular. Cuando se produce esto, por ejemplo, a veces hay un cizallamiento del nervio óptico a través de la lámina cribosa, que como ustedes saben por anatomía, la parte en la cual el nervio óptico está atravesando hacia el sistema nervioso, ¿no? Entonces, cuando se produce este tipo de lesiones, de traumatismos oculares, puede producirse esta neuropatía óptica traumática, ¿no? Y el paciente presenta una pérdida visual bastante corta, de un tiempo de evolución bastante corto y rápido, con el antecedente del traumatismo. Pero también, por ejemplo, está algunos tipos de mielopatías, ¿no? Como, por ejemplo, mielopatías autoinmunes que ocasionan neuropatías ópticas, ¿no? Eh, y bueno, en la evolución, lo que el paciente manifiesta primero es una pérdida visual también rápida, sin antecedente de trauma ocular, ¿no? Eh, eh, y bueno, cuando se hace el estudio de la tomografía, se observa esto, ¿no? Justamente la palidez del nervio óptico. Y antes de la evaluación, cuando hacemos una evaluación fotomotora, vemos, por ejemplo, la pupila de Marcus-Gahn, que es la falta de respuesta normal de la pupila frente al estímulo luminoso.
Cuando se estimula un globo ocular, debemos ver la contracción o miosis, ¿no es cierto? Cuando estimulamos con una luz intensa, la miosis llega a ser inclusive hasta un poco puntiforme, ¿no? En el caso de una pupila de Marcus-Gahn por un traumatismo o por una mielopatía que ocasiona un daño a nivel del nervio óptico, como es la neuropatía óptica, la pupila va a reaccionar de forma inversa, ¿no? Va a producir una midriasis y va a tratar de captar toda la luz que pudiera estar siendo iluminada. Entonces, en lugar de ponerse miótica, se dilata, ¿no? Incluso al hacer la evaluación consensual en ambos ojos, el ojo afectado empieza a notarse una dilatación a nivel de la pupila, ¿no? Eso lo estamos viendo en la parte de la práctica también. Ahora les voy a pasar el videíto de la pupila de Marcus-Gahn. Continúa, por favor. Bien, ahora sobre lo que es la ultrabiomicroscopía o UVM. Siguiente, por favor. Este va a ser un estudio por imágenes del segmento anterior del globo ocular que va a utilizar lo que son los principios físicos del ultrasonido, ¿no? Que le va a permitir estudiar ecográficamente lo que es el globo ocular con la técnica de inmersión, ¿no? Que es una técnica poco invasiva. La UVM va a utilizar frecuencias superiores a los 30 megahercios y cuando el sonido va a atravesar medios de distintas densidades, como una impedancia acústica, se va a producir un eco que va a representar la parte reflejada del ultrasonido. Los pulsos eléctricos van a ser procesados de dos modos, ¿no? El modo A, que va a ser un método unidimensional, que va a informar las interfaces mediante espigas desde la línea base, y el modo B, que va a ser una sección acústica bidimensional que muestra múltiples ecos de diferentes diferente reflectividad. Siguiente, por favor. La resolución de las imágenes obtenidas va a depender de la frecuencia elegida, ¿no? A mayor frecuencia va a haber una mayor resolución y mayor precisión en la medición sobre las imágenes. Durante el proceso de acomodación se va a producir cambios anatómicos que van a permitir enfocar un objetivo situado a diferentes distancias. En este proceso el músculo ciliar se va a contraer, la pupila va a cambiar su tamaño y los ojos van a converger, ¿no? Esta es la acomodación activa. Al producirse esta acomodación, se va a generar un cambio conformacional y posicional del cristalino, ¿no? Que conocemos como la acomodación pasiva. La amplitud de la acomodación va a depender de estos cambios activos y pasivos. Y en la acomodación, el músculo ciliar se va a desplazar centrípetamente y se va a acercar a la cara posterior del iris, mientras que las fibras sonulares se van a relajar, permitiendo así al cristalino adoptar lo que es una forma esferoidal y disminuir el radio de la curvatura de sus caras anteriores, de su cara anterior y de su cara posterior. Siguiente, por favor. En las ondas sectoriales equiparon una herramienta de diagnóstico con una cámara de inmersión que se instaló en una fisura palpebral de un ojo examinado y se llenó con una solución salina antes del examen, ¿no? Una limitación de este método es el hecho de que la cabeza del paciente debe colocarse horizontalmente, ¿no? En una posición acostada o sentada durante el examen, así como también la falta de posibilidad de examinar las áreas circunlimbales de la esclerótica que no van a encajar en la cámara de inmersión. En los últimos años, este problema se ha resuelto con la tecnología de Globo Clear Scan, que le permite al examinador en una ubicación aleatoria sin un recipiente de inmersión abierto, ¿no? Las ondas lineales van a estar equipadas con sus propias cámaras de inmersión en las que un convertidor de ultrasonido se va a mover linealmente. El gel ultrasónico de alta rigidez se va a aplicar como un medio entre la sonda y el ojo, lo que le va a permitir mantener un contacto constante entre la sonda y el ojo al enfocar una imagen del examen. Siguiente, por favor. Esto de colocar también el gel facilita, por ejemplo, el transcurrir de la sonda sobre la superficie corneal, ¿no? Sin generar mayor daño, mayor lesión, ¿no? Y de esta manera también nos da una imagen mucho más real, ¿no?
de lo que es polo anterior. Continúa, por favor. Bien. Durante el examen se van a utilizar tres configuraciones básicas de sonda, ¿no? Una configuración axial, una proporción de configuración meridional y una configuración latitudinal. Un examen o un VM es un método exigente, ¿no? Un campo de examen de unos pocos milímetros va a estar ubicado cerca de un convertidor de ultrasonido en movimiento que va a requerir una alta precisión del examinador. Por lo tanto, se debe seguir pautas básicas, ¿no? Para poder obtener una imagen clara, las ondas deben ajustarse de tal manera que el eje de las ondas emitidas sea lo más perpendicular posible a la superficie de las estructuras intravulvares examinadas. La imagen de mayor resolución se va a encontrar en el punto de enfoque de una lente acústica. Siguiente. La esterilización de las ondas VM antes y entre los exámenes de varios pacientes va a ser también otro problema, ¿no? Cada productor va a proporcionar su propio esquema de esterilización que va a ser ajustado al sistema de la sonda y al tipo de materiales de los que van a estar hechos sus componentes. Según los estándares de procedimiento, durante la esterilización va a ser crucial para la salud de los pacientes y para poder mantener la garantía del fabricante, ¿no? En resumen, estos procedimientos estándares se van a seguir durante un examen de VM, que va a ser primero la esterilización de los equipos, seguido de la anestesia, después brindar la posibilidad de un flujo interrumpido de ultrasonido entre el convertidor de una sonda y la superficie del globo ocular, según el tipo de la sonda, que sea abierta o cerrada. Después el registro de perfiles ultrasonográficos de las estructuras examinadas con la descripción de su ubicación y orientación. Y por último, describir lo que es la descripción del examen, ¿no? Cabe destacar también que a diferencia de los métodos basados en imágenes de ondas electromagnéticas, una de las indicaciones básicas para un examen de VM es la evaluación de un segmento anterior del globo ocular que va a cubrir tanto el espacio anterior como el posterior del iris. Siguiente, por favor. En cuanto a las indicaciones para el examen de VM, van a ser, por ejemplo, en diagnósticos de trastornos de córnea, conjuntivitis y párpados, trastornos del segmento anterior de la esclerótica, trastornos y malformaciones del iris y cuerpo ciliar, tumores en un segmento anterior del globo ocular con la evaluación de su progresión o regresión, cambios en las partes periféricas de la retina y coroides y la parte anterior del humor vítreo, cambios postraumáticos en un segmento anterior de un globo ocular, incluidos los cuerpos extraños intraoculares antes y después de la cirugía, también habilitación para la cirugía de cataratas, evaluación de un lente y su sistema de suspensión, calificación para el implante de lentes fláquicos y pseudofláquicos de cámara posterior y anterior con medidas biométricas de un segmento anterior de un globo ocular, para el control sobre el ajuste de los lentes intraoculares implementados y en casos de glaucoma. Y las contraindicaciones para los exámenes de VM se van a referir a los siguientes casos, ¿no? Como un trauma abierto y penetrante del globo ocular, a un periodo postquirúrgico temprano, estados inflamatorios infecciosos de la superficie del globo ocular. Esa es una contradicción relativa y la falta de cooperación del paciente. Siguiente. Vamos a continuar con el Pentacam. Este vendría a ser un tomógrafo que va a formar o que toma imágenes tridimensionales de la parte anterior del ojo. Va a incluir lo que es la córnea, el iris y también el ángulo de la cámara anterior y una porción del cristalino. Con estas imágenes se puede evaluar las medidas de cada una de estas estructuras para diferenciar también los tejidos, ubicar cuerpos extraños y determinar la extensión de ulceraciones y heridas de esta porción del globo ocular. Básicamente se va a visualizar la córnea, ángulo y cristalino. Siguiente, por favor. El Pentacam es una cámara rotatoria
Y como les decía, va a estudiar el segmento anterior del ojo y va a proporcionar también imágenes más nítidas y brillantes de esta superficie corneal anterior hasta la cápsula posterior del cristalino. Va a tener ventajas en el proceso de imágenes rotatorias, ya que va a dar una mejor medición precisa de la córnea central, también corrección de los movimientos del ojo, fijación sencilla para los pacientes y también va a tener un tiempo de reconocimiento extremadamente corto. Y es importante también para detectar candidatos a cirugía de refracción. También nos ayuda a entender los efectos de las cirugías en la córnea y también los mapas paquimétricos son muy reproducibles y los valores centrales van a corresponder muy bien con los ultrasonidos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a realizar el examen con el Pentacam? El paciente tiene que colocar el mentón frente al equipo y con una cámara giratoria se va a pasar frente a sus ojos tomando las imágenes que posteriormente van a ser reconstruidas en el software del equipo. Y la evaluación solo dura unos minutos y no va a causar ningún tipo de molestias para el paciente. Se va a solicitar en varias enfermedades, por lo que es necesario realizar la evaluación en glaucoma, catarata, queratocono, infecciones de la córnea, también en la evaluación para cirugía refractaria y para implante de lentes intraoculares fágicos. Siguiente, por favor. Mediante el cálculo de un modelo matemático de 3 dimensiones del segmento anterior, va a proporcionar las siguientes informaciones como topografía de la córnea anterior y posterior y mapas de elevación, paquimetría, también análisis de cámara en 3D, densidad de lente, tomografía. Siguiente, por favor. Ya, con el Pentacam también se puede hacer la evaluación del ángulo de la cámara anterior y realizar una tomografía del segmento anterior. Esto para que se puedan tener fotografías seriadas y se construye una imagen tridimensional de la córnea, iris y el ángulo de la cámara anterior y posterior del cristal y la porción del cristalino. En estas imágenes se van a poder evaluar las medidas de cada una de estas estructuras y también se va a poder diferenciar los tejidos, los cuerpos extraños y también si es que hubiera heridas en esta porción del globo ocular. Va a tener aplicaciones de la tomografía en la visualización del segmento anterior del ojo para explicar las patologías y sus condiciones del paciente y también visualizar los defectos de la córnea y las condiciones de la cámara y defectos, al igual que la opacidad del cristalino, para un examen y documentación más rápida orientada al problema. Siguiente, por favor. Con respecto a los mapas de elevación, vamos a ver que van a dar una información más precisa de la forma real de la superficie corneal porque son independientes de la orientación y posición del ojo, del eje óptico. Y van a proporcionar un mapa también real de la topografía corneal, pues solamente van a generar un posible mapa de curvatura a partir de estos datos. Las ventajas que va a tener van a ser una evaluación práctica y también la representación y el diagnóstico, ya que va a ser una localización en la posición del ápex y del queratocono, es mucho más exacta y fiable. Y también estos mapas de elevación se pueden usar para definir un estándar independiente del aparato que se utilice para efectuar la medida. Siguiente, por favor. Con respecto a las aplicaciones de los mapas de elevación, vamos a ver que hay mapas sagitales y tangenciales, solo que estos se van a presentar distorsionados, artificiales, ya que frecuentemente producen un error significativo, mientras que últimamente las investigaciones dicen que los mapas que están basados los mapas basados en elevación son los que nos van a dar los resultados mucho más exactos. Siguiente, por favor. Y con respecto a esto tenemos el mapa de elevación anterior, que lo que va a hacer es evaluar la superficie anterior usando un cuerpo de referencia esférico. Se puede ver el mapa de topografía que va a mostrar un queratocono, mostrando la típica figura en anillos. Y el mapa de elevación posterior, en este caso se va a ver que va a mostrar el cuerpo de referencia esférico y aquí se muestra una córnea con astigmatismo.
que va a tener, por lo tanto, el mapa de elevación va a mostrar el típico patrón de pajarita, que en este caso sería, este patrón sería la córnea central con lóbulos simétricos y ángulos que estén angulados o no angulados. Siguiente, por favor. Ya, con respecto al queratocono, su detección y clasificación nos va a ayudar, nos va a ayudar el Pentacam, ya que nos va a dar datos de la superficie anterior de la córnea, y también la clasificación va a ser en varios índices que van a describir la superficie de la córnea. Vamos a ver que el análisis de la estabilidad de la córnea nos va a dar datos del análisis paquimétrico en forma de areos concéntricos alrededor de la zona más fina, y también la base de la progresión del grosor de la córnea desde el punto más fino hasta la periferia. La paquimetría, vamos a poder ver la variación del grosor de la córnea, en donde se va a mostrar en color sobre la superficie entera de limbo a limbo, y el borde de la pupila es mostrada como una línea blanca y negra, y vamos a ver que la cruz blanca va a marcar lo que es el centro de la pupila y el punto blanco marca el ápex de la córnea. Y la barra de color que va a estar a la derecha va a mostrar el grosor de la escala de color. Siguiente, por favor. Ya, y el mapa paquimétrico, vamos a ver que representa el grosor de la córnea en el examen actual, y los anillos concéntricos van a representar las zonas de 1 milímetro, 2 milímetros, 3, 4 y 5 milímetros de diámetro del centro de la zona más fija, en donde los valores van a representar el promedio del grosor de la córnea en los diferentes anillos, y el meridiano verde va a ser el curso del grosor más fino de la córnea, y el meridiano azul va a ser el curso del grosor más grueso de la córnea. Siguiente, por favor. En cuanto a los índices, vamos a ver que va a utilizar datos de superficie medidos para calcular varios índices, y estos índices corneales van a darnos la valoración rápida del estado de la superficie corneal. Incluso se van a poder clasificar en estados, como por ejemplo sería un estadio 1 del queratocono. Y también el Pentacam se va a usar para datos de clasificación, como datos de curvatura, elevación y análisis de Fourier, así como de Zernike. Y el uso exhaustivo de todos estos datos nos van a permitir la identificación temprana de una gran variedad de anormalidades. También vamos a ver que el Pentacam va a comparar los valores medidos con los valores medios y la desviación estándar de una población normal, en donde si los valores van a superar la desviación estándar en más de 2.5 veces, se van a clasificar como normales y se van a resaltar en amarillo. Y en los valores patológicos que van a exceder la desviación estándar en más de 3, se van a resaltar en color rojo. Y como nota podemos decir que la información obtenida del Pentacam está basada únicamente en datos topográficos corneales y no debe de tomarse como un diagnóstico final en sí. Y bueno, el programa también va a ser capaz de generar comentarios en este campo, como por ejemplo en la córnea severamente deformada, en postcirugía refractaria y en degeneración marginal prelúcida. Siguiente, por favor. Eso sería todo. Gracias. Bien, chicos, ha sido una muy buena revisión. Este tema es un poquito árido por la cantidad de información que hay sobre los equipos, ¿no? Y no es tanto así sobre los pacientes, pero considero que es una buena oportunidad para que ustedes puedan conocer de alguna manera alguna parte de los equipos que se utilizan en oftalmología, ¿no? No es muy, bueno, anteriormente se utilizaba solamente la lámpara de hendidura, ¿no? Y bueno, conforme va avanzando la investigación, se van haciendo muchos más equipos para hacer una investigación más pormenorizada en cuanto a evaluaciones de la córnea y lo principal que es la agudeza visual, ¿no? Entonces, para poder identificar alteraciones a nivel de los medios transparentes y de la parte tan importante que es la retina, la mácula y el nervio óptico.
Además de estos equipos, también existen algunos más, como por ejemplo son los tipos de láser, ¿no? El tipo de láser argón, el rojo, el YAG láser, ¿no? Para en la parte terapéutica, cómo es que nos ayuda en cuanto a las patologías de glaucoma, son los que tienen mayor cantidad de equipos para resolución de los diferentes tipos de glaucoma. Por ejemplo, tenemos los dispositivos de drenaje, que algunos son shunts, son pequeños, otros son válvulas, ¿no? Hay otro tipo de cuchilletes de apertura de malla trabecular que ahora se están utilizando, ¿no? En cuanto a resolución de cirugías de catarata, por ejemplo, los tipos de ultrasonido para pulverizar el cristalino que está hecho catarata, ¿no? Y los diferentes tipos de lentes intraoculares, ¿no? Los tipos monofocales, bifocales, multifocales. Ahora hay los lentes ICL en pacientes con miopías altas, en las cuales no se toca el cristalino, sino únicamente se coloca un lente sobre el iris, ¿no? Apoyado en el iris sin tocar el cristalino, hasta que se pueda volver, digamos, la catarata manifiesta y luego se retira ese lente, se coloca uno definitivo en saco posterior y luego de haber retirado el cristalino hecho catarata, ¿no? Y bueno, diferentes tipos, como les decía, de estos tipos de lentes, ¿no? Algunos con múltiples anillos para que tengan varios focos de visión y nos puede ayudar a ver de lejos una mirada intermedia y otra de cerca, ¿no? Y bueno, cada instrumento que mide estos tipos de lentes para poder lograr una visión óptima 20/20 luego de una cirugía, ¿no? Eh, yo creo que estos equipos que les hemos puesto de opción para esta parte de seminario son los, digamos, los que nos ayudan para hacer un diagnóstico un poco más grosero en cuanto a la parte oftalmológica, ¿no? Y es bueno que ustedes sepan cuando ingresan a un consultorio de qué se trata y para qué nos sirve cada equipo, ¿no? Luego, por otro lado, también está la retinografía, ¿no? La angiografía, que también es algo parecido al Humphrey de campo visual para poder identificar alteraciones vasculares a nivel de la retina, ¿no? Esto utilizando sustancias de contraste que van a tomar fotografías de acuerdo a los tiempos venosos y arteriales en el fondo de ojo, ¿no? Y de esa manera poder identificar patologías vasculares a nivel de retina, de mácula, de nervio óptico, ¿no? Bueno, no sé si es que ustedes tienen alguna pregunta en referencia a estos equipos. Bien, si no existen alguna duda o algunas preguntas, podemos quedar para la siguiente reunión, que sería el próximo miércoles. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Elenita. Estamos entonces continuando nuestra sesión el próximo miércoles.